Amigos de Católicos en Línea, hoy iniciamos un podcast muy especial dedicado a un tema del que anteriormente eh, nuestro amigo y colaborador, el licenciado Marcos Molina, como psicólogo, había comentado precisamente no hace mucho, recuerdas, sobre la situación que llegan a pasar sacerdotes religiosos, religiosas, ¿no? Unas personas consagradas en un ministerio que es muy importante y que, bueno, pues atravesamos con una triste noticia que ha dado la vuelta precisamente, sobre todo en el ámbito católico, sobre el fallecimiento de un sacerdote diocesano, el padre Mateo Balzano de la diócesis de Novara en Italia, ¿sí? Y que bueno, pues esto nos lleva a reflexionar precisamente sobre la vulnerabilidad que llegan a tener las personas consagradas como sacerdotes, religiosos, religiosas, y también quise que nos acompañara, sobre todo porque es una persona que también, como consagrado, ha atravesado una situación semejante y que ha sabido eh, eh, afrontar y salir adelante con el apoyo de la psicología, de la gracia de Dios, el Padre Salvador Aguado Miguel de España. Muy buenos días en España, Padre. Muy buenos días. Aquí amaneciendo. Vais a ir notando poco a poco cómo va saliendo el sol detrás de mí. Así es. Usted como sacerdote puede darnos un poco brevemente su currículum, tiempo Bueno, de formación, ajá, y cuándo se consagró. ¿Cuántos años tiene de mm, consagrado? bueno, tengo 42 años, soy del año 82. Ya llevo 17 años como sacerdote. Me ordené el 28 de junio del 2008. Y bueno, currículum, pues mi currículum al final es la carrera de teología. Tampoco es que soy yo una eminencia de títulos y de cosas, pero bueno, siempre me ha gustado mucho la pastoral. Siempre he sido más tirando a grupo de jóvenes, campamentos, cositas así, ¿no? Y eso pues me llevó en un momento dado que también pues es lo que más hago ahora en la actualidad, hacer evangelización digital, que para mí es algo muy importante dentro de mi vida sacerdotal y de mi vida, por supuesto, humana, ¿no? Me hacen sentirme válido, me hacen sentirme que soy bueno en algo, que muchas veces no siempre ha sido así ese pensamiento, y es un regalo, para mí es un regalo que el Señor me ha hecho en un momento muy delicado de mi vida para decirme, tira para arriba, ¿no? Es importante. Muy Y bien. bueno, pertenezco a la diócesis de Valencia, en el este de España, en la costa derecha de España. Sí, una diócesis muy importante en la historia de España y sobre todo porque hasta donde recuerdo tiene una o dos reliquias importantes del cristianismo. Dos, no lo sé. Supongo que te estás refiriendo al Santo Cáliz. El cáliz de la Última Cena está en la Catedral de Valencia. Valencia. Y no sé la segunda cuál podría ser, pero ahora mismo no caigo. Igual sí, pero estoy un poco despistado. Me acabo de levantar y igual mi cabeza todavía no eso. Pero sí, Sí, tener no, el sí, Santo tienes Cáliz. razón. Me Tener el estoy Santo equivocando. Cáliz de la Última Cena del Señor, ¿no? Pensar que ese cáliz lo tocó el mismo Cristo, haciendo esas palabras que escuchamos millones de veces en la consagración, es algo muy, muy importante para nuestra diócesis, sí. Sí, bueno, entonces si no es en la diócesis de Valencia, sí, ya me acordé, es la otra reliquia perteneciente a la Pasión del Señor,
el sudario de Oviedo. Ah, bueno, pero en España en general hay muchísimas cosas, hay muchísimas cosas. Así Ahí, es. está el mantel de la última De cena, no Coria, recuerdo en qué diócesis de España también está el mantel que se usó en la última cena. O sea, hay muchísimas reliquias en ese aspecto. Evidentemente los reyes católicos y todos los reyes de los pequeños reinos de España les gustaba ese tipo de cositas, siempre llama la atención. así es. Pues yendo para ir entrando en nuestro tema, precisamente recordamos que el padre Mateo Balzano era un sacerdote joven, tenía 35 años, ¿no? Este, y, y pues que había tomado la decisión de suicidarse. Eh, su diócesis no ha sido muy claro precisamente para hablar sobre la situación, pero que sabemos que un sacerdote es un ser humano y que pues también en su tarea pastoral como ministro sagrado, como pastor, también llegan a tener conflictos, problemas emocionales, ¿no? Entonces, usted ha comentado brevemente en algunas ocasiones que ha atravesado una situación semejante. Lo que buscamos aquí en este podcast es que nos comente cómo ha sido o cómo fue esa situación, cómo fue que usted pudo salir adelante, ¿sí? De manera que los hermanos consagrados que estén viendo este podcast en cualquier momento, ya sea que lo vivan de manera también personal o que conozcan de algún compañero o alguna religiosa que esté atravesando alguna crisis, puedan compartir su testimonio y los consejos que nos pueda dar Marcos para poder afrontar esas situaciones. Bueno, yo ha sido a raíz de la noticia que se ha hecho muy viral, sobre todo en Instagram, que es donde yo más me muevo. He visto muchísimas publicaciones al respecto, no solo de comunicaciones, sino, pues eso, gente hablando sobre el tema y me tocó mucho el corazón, porque yo lo primero que pensé fue, es que hace 5 años la noticia podría haber sido mi noticia, ¿no? Podría haber salido mi nombre ahí, en vez de la del padre Mateo, podría haber salido perfectamente mi nombre. Y bueno, estoy en un momento en el que, gracias a Dios, pues puedo ya empezar a hablar sobre este tema y me lancé a, a dar como esa visión mía personal sobre la situación, ¿no? Más que nada para no juzgar al padre Mateo, sino para intentar entender un poquito que es muy complicado. Yo luego creo que Marcos nos hablará un poquito sobre eso, ¿no? Pero es muy complicado colocarse dentro de la cabeza de una persona que está pasando una situación así, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente quería dar un pequeño pincelazo a, a- a- a que no es un caso aislado. Ha saltado ahora y se ha hecho muy viral, pero no es un caso aislado dentro de nuestra iglesia y que hay que cuidar mucho la salud mental, el acompañamiento por supuesto, pues eso, que no dejamos de ser hombres de carne o mujeres de carne y hueso en el caso de las religiosas. Y bueno, todo surge en el seminario. Yo recuerdo que siempre venían los sacerdotes más mayores y nos hablaban de las crisis, de los problemas, de las dificultades, pero claro, en ese momento yo tendría pues 20, 21 años. Imaginaos con esa edad, pues a ti que te hablen de crisis y de problemas de salud, pues bueno, es como te suena chino. Y en ese momento, la verdad es que yo dije, va, a mí eso no me va a pasar, ¿no? Pero te comes el mundo con 21 años, te quieres comer el mundo, quieres hacer una renovación pastoral maravillosa en tu diócesis, bueno, la ilusión, ¿no? De cuando eres joven. Y bueno, salgo a la vida sacerdotal y evidentemente pues empiezas a encontrarte problemas, dificultades, situaciones difíciles. Pero bueno, no sé, por mi manera de ser supongo que también, pues muchas cosas te las callas, muchas cosas te las guardas para ti, no quieres molestar, estás en un bucle pues de negatividad, ¿no? Es decir, "Buf, tampoco era esto tan maravilloso o iba a cambiar tanto mi iglesia como yo pensaba, ¿no?". Y sobre todo, como comenté
en mi publicación en 2019, después de las fiestas de la parroquia, que eran en noviembre, tengo mi primer ataque de ansiedad muy fuerte. Estaba celebrando la Eucaristía, yo no era consciente de lo que me estaba pasando, me empezó a subir mucho calor de las piernas para arriba, me ahogaba, me empecé a agobiar mucho, los ojos me lloraban, no podía respirar. Imaginaos todo eso en medio de la Eucaristía, intentando no parar durante todo el resto de la Eucaristía. Pasé una Eucaristía horrible, ¿no? Acabo la Eucaristía, me voy a la sacristía, me siento en la silla sin desvestirme, o sea, con la casulla y todo, me siento allí y me puse a llorar, a tal. Evidentemente, pues los servicios de emergencia me avisaron, mira, has tenido un ataque de ansiedad. Me pusieron un tratamiento, es una pastillita pequeñita debajo de la lengua para calmar, para rebajar un poquito tal. Y a raíz de ahí fue cuando empecé yo a entender que algo dentro de mí no estaba funcionando bien, no estaba gestionando bien eh, ese tipo de situaciones o de aspectos en mi vida personal. Ahí apareció en mi vida mi psicólogo clínico, Manuel, al cual yo lo digo en la noticia y es tal cual, así lo siento. Para mí fue un ángel enviado por Dios que apareció en ese momento malo y empecé a trabajar muchas cosas como por ejemplo la confianza en mí mismo, la autoestima, el que tengo derechos asertivos, tengo derecho a hacer cosas bien, pero también tengo derecho a hacer cosas mal. Tengo muchos... mm, he trabajado muchas cosas que luego me he sorprendido yo personalmente, ¿no? Y bueno, mi peor momento fue después de la pandemia. Claro, ahí se desata la pandemia, ¿vale? Para que nos situemos. 2019 me da mi primer ataque de ansiedad y en marzo de 2020 es cuando se desata la pandemia. Claro, imaginaos, confinamiento, miedo, situaciones complicadas. Entonces, pues bueno, yo cuando salgo de la pandemia, sobre todo lo pasé muy mal en la pospandemia, cuando nos desconfinan. Yo mi único pensamiento es, tengo el COVID y voy a matar a alguna señora mayor de la parroquia. Yo me daba pánico acercarme a dos. O sea, la gente tenía que estar como a metro y medio de mí para no sentirme yo mal, ¿no? Mi único pensamiento era eso, eran pensamientos tóxicos, pensamientos... y eso pues evidentemente me llevó al extremo. Me llevó al extremo, a la situación esa complicada, que evidentemente pues no quiero entrar en detalles, ¿no? Pero es tal cual así, ¿no? Yo he llegado a un momento en mi vida que decido quitarme la vida y decir, bueno, ya no vale la pena, ¿no? Esto ya, la situación esa de dolor es tan grande, es tan bruto. Y no es un problema, quiero remarcar que no es un problema espiritual, sino que es un problema personal, es un problema psicológico, de muchas cosas en las cuales yo no era consciente, soy consciente a día de hoy, de que trabajándolas bien y colocándolas bien en el sitio, incluso dejándote ayudar por tu gente o por profesionales, pues se pueden arreglar. Y que de los momentos también malos, el Señor saca grandes enseñanzas. Sobre todo también eso. Yo en ese momento no entendía por qué el Señor me estaba haciendo pasar por toda esa situación tan complicada, tal cual es así, ¿no? Yo lo remarco con esa imagen, ¿no? Me sentía como en el fondo de un pozo oscuro, tal cual, en el cual yo no era digno de ser sacerdote. Yo pensé en irme a mi casa, en dejar el sacerdocio, creo que al final el enemigo, el maligno, el demonio, como queramos llamarle, ahí aprovecha el momento para meter baza. Y bueno, el Señor se sirvió también de ese pozo oscuro para que yo ahora pueda entender por qué mucha gente está pasando por lo que está pasando. Y a raíz de ahí, pues bueno, de ahí fue todo para arriba. Yo continuaba sin confiar en mí mismo, en mis valías, en mis cosas maravillosas que el Señor me había regalado, pero el Señor no me dejó de su mano, continuó caminando, aunque yo en algunas ocasiones no lo dudaba, ¿no? Pero como que no lo notas, como que te falta ahí ese refuerzo, pero Él siempre caminaba a mi lado. Entonces, bueno, apareció en mi vida a raíz de la pandemia
mi psicólogo me recomendó pues que hiciera alguna actividad que me desestresara. Yo entonces descubrí TikTok. En TikTok hacía vídeos de humor, vídeos divertidos, lo que se llama los dúos, que la gente hace una parte del vídeo y tú haces la otra parte, ¿no? Ahí empecé a pasármelo muy bien, eso me servía pues como válvula también para desestresarme, para pasármelo bien. Descubrí a gente maravillosa, también mucha gente en TikTok con problemas de depresión, con problemas de ansiedades, con fibromialgias, con problemas de salud también graves, ya tipo pues, cáncer o problemas así difíciles, ¿no? Y descubrí a gente muy herida y que necesitaba también la presencia de Cristo en esa red social. Y ahí fue cuando yo empecé a descubrir lo que ahora llamo la evangelización digital, ¿no? El Señor me regaló eso, me regaló el ir a la diócesis de Monterrey, al Encuentro Internacional de Evangelizadores Digitales, que es Hechos 29, y ahí fue cuando empecé a ver que este mundo es muy importante en nuestra iglesia. Y bueno, y hasta el día de hoy, no, tampoco quiero alargarme excesivamente mucho. Hasta el día de hoy, pues continúa ahí apostando grandemente, compartiendo material. Todos los días elaboro un material para la reflexión del Evangelio. Continúo mi lado humorístico en TikTok, que para mí es como algo muy característico mío, algo muy importante. El humor también me ha servido como herramienta para poder mostrar ese lado más humano mío. Muchas veces los sacerdotes como que nos cuesta porque nos da miedo el que dirán, el si nos van a criticar, ¿no? Yo me lancé a TikTok con toda la ignorancia del mundo mundial, no solo en la parte religiosa, sino también en la parte técnica, y descubrí un gran mundo que me abrió el Señor pues las puertas de algo que a día de hoy, pues bueno, en algún momento te haces viral y dices, es que no lo entiendo porque esto ha pasado, ¿no? Y al final es el Señor el que te pone este tipo de cosas delante para que veas tu valía y que a su lado lo podemos todo. Bueno, vamos a aprovechar al final, comentamos acerca de ese apostolado en redes sociales, su importancia. Hace poco también grabé con un, este, un religioso de la Sociedad San Pablo. Ya ven que saben ustedes que ellos se dedican precisamente a trabajar en los medios de comunicación y sobre todo para ver sus alcances y sus límites, ¿no? Pero Marcos, por lo que venido comentando el padre, de ahí qué observaciones puedes sacar precisamente para orientar a los sacerdotes acerca de esas situaciones que les causan conflicto, dolor, estrés. Pues bueno, primero que nada agradezco a Dios y al Padre Salvador por su testimonio, su valía, esta parte que nos comparte su vida, ya que como él señala, pues no es fácil, ¿no? Hay varios elementos que ya señalaba el Padre Chavita, si me lo permite, Padre. Por supuesto, En este aspecto, creo que todo viene y parte desde el seminario. Si uno no tiene confianza en sus formadores, si uno no se abre en capacidad a su espiritual y a su confesor, que puede ser el mismo o dos elementos distintos, pues desde ahí vamos viendo y trabajar aspectos de redes de apoyo, entendiendo por redes de apoyo la familia e incluso las carencias como un noviazgo, como la sexualidad, la masturbación y abrir esos problemas que uno va negando, como bien decía el Padre Salvador, por miedo. No es criticar ni decir que el Padre Mateo trae estos problemas, o sea, hay N situaciones que nos rebasan, en el caso ya de una parroquia, pues está el burnout, el estrés, el sentirse quemado, el sentirse rebasado por la realidad y aquí hay que saberse situar. Yo quisiera tal vez como laico comprometido o como sacerdote, pues tal vez, no sé, la pastoral con adultos mayores, porque me es más fácil, pero no tengo adultos mayores, tengo jóvenes. O quiero la pastoral juvenil, pero no tengo jóvenes. Y tengo que situarme en esa realidad de ser consciente. Tal vez quisiera estudiar en Roma o en alguna otra universidad, pero mi capacidad intelectual no me da para eso. Eso habla de la realidad, de estar situado en... Pero otra de las cosas muy importantes es saber vivir en comunidad, y esto lo van a señalar varios santos. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Lisieux, Teresita de Jesús, en sus escritos tenía una compañerita que le hacía la vida imposible y ella dice en su escrito, la voy a hacer mi amiga. Y cuando se leen los escritos se destapa que aquella personita que se sentía su super amiga era su archienemiga. ¿Y qué implica eso? Ella misma se hizo violencia para vivir en comunidad. Vivir en comunidad no es sencillo, es algo
de mucho valor porque implica redescubrir al compañero y verle lo positivo. A veces es muy fácil juzgar al otro y tirarle tierra, estar a veces excluyendo al otro por prejuicios personales o por situaciones que son a menos dentro de una comunidad. Tanto el religioso como el diocesano, creo que es algo que nos puede salvar, el vivir como hermanos y demostrar en esta universidad del amor esta dinámica de conciliación. Otra de las cosas que nos pueden también es identificar la presión social o emocional, también la capacidad de vivir en soledad y en solitariedad. Y esto implica hallarle el amor a la Eucaristía, que es lo principal. Si yo dejo de ver a Cristo como mi amor, como mi amigo, como mi compañero, mi confidente, y invitarlo a todo lo que implica mi vida existencial, y lo veo como el milagrero, el politólogo, el gran maestro, pues lo dejo de ver como mi primer motor. Y esto aquí el padre no me dejará mentir, que habrá veces en que uno tiene hueva, no quiere hacer las cosas, es válido, que también a veces es válido decir hoy no quiero hacer nada, pero no es válido todo un año o toda una vida decir siento una sequedad de desierto, y esto a veces no lo hablamos. O a veces en mi sexualidad, decía un padre grande, tú te acordarás de él, Luis, el padre Gustavito Cotolén. Sí, Él decía, mis amistades con las mujeres, por ejemplo, es sí, solo sí me van a ayudar para mi sacerdocio y llegar a la santidad. Creo que este es otro problema también, en donde el sacerdote, la religiosa, cuando nos estamos formando, me veo como sacerdote, pero no busco la santidad. Y entonces el sacerdocio es un medio para obtener, si se malentiende, claro está, prestigio, dinero, orgullo, satisfacciones adicionales. Lo primero creo tiene que ser el evangelio apegados en la oración. Eso es lo principal, la oración y la vida en comunidad. Otra de las cosas que nos pueden apoyar, también ya decía el Padre Salvador, el tener la confianza en el presbiterio. Aquí la culpa de lo que sucedió con el Padre Mateo no la tiene ni el obispo, ni la tienen los presbíteros, ni la tiene la comunidad. No sabemos qué haya pasado en la cabeza de este hermano nuestro, pero sí tenemos que revisar las redes de apoyo que tenemos. La familia, la sociedad, la feligresía, sin cargarle el peso a la feligresía, porque uno como el Padre Salvador no me dejará mentir, no puede uno confiarle todo al laico, porque no sabemos si este laico se va a escandalizar o puede incluso hacer situaciones que no vayan conforme al ministerio del sacerdote. Por eso es preciso tener patrullas presbiterales o dinámicas de la misma congregación que me asistan. Es decir, un sacerdote tendría que abrirse con otro sacerdote, que sea de su confianza. Y esto se da muchas de las veces desde el seminario. Amigos, compañeros que me son leales, que me pueden decir mis verdades, que me pueden aterrizar, pero tener esta confianza. Porque entiendo también que cuando uno abre el corazón a otras personas dentro de igual rango, a veces uno en el prejuicio implica decir, te voy a dar el hacha para que me cortes el cuello. Y esos son prejuicios de uno. Al final del día, cuando la amistad se da desde este acompañamiento, en el sacerdocio, en tu padre espiritual, en tu confesor, debes de llevar un diario, llevar una lectura piadosa y darte tus tiempos, ya de ser Padre Salvador. Me abría esta nueva parte de la evangelización digital, descubrí cosas nuevas que no sabía que tenía y allí me estoy apoyando sin dejar claro lo que es mi primer motor, Cristo, mi espiritualidad, mi ser sacerdote, porque no primero soy evangelizador digital y después soy sacerdote. Creo que lo primero es soy sacerdote en Cristo, que es mi motor, mi alma, y posteriormente viene lo demás. Porque podemos caer en el caso del Padre San, por ejemplo, perdón que lo cite, que te va ganando la fama, te va ganando a veces la pasión, que es muy humano. No voy a juzgar al Padre San por las situaciones que hayan dado. Y esto se da desde el seminario, insisto. Si uno no tiene honestidad, si uno no tiene claridad y rectitud de intención, que lo dictarán las normas básicas para formación de seminarios, lo dictará la ratio formaciones, pero también él mencionaba otra cosa, el apoyo en la psicología. No por totalizar o explicarlo todo con la psicología, porque no se trata de eso, hay varias herramientas, pero creo que hoy en día los seminaristas satanizan a la psicología y la ven como una herramienta, incluso la filosofía como no necesaria. Eso implica no dejarse formar. Y eso implica también, no es lo que yo quiera o como yo me quiera formar, sino porque la iglesia así me necesita, así lo requiere, y eso implica docilidad, implica apertura. En el caso del padre Mateo, por la edad que tenía, quiero considerar que era neopresbítero y llevaba un seguimiento. Pero cuando uno se resiste y se aísla y no dice sus cosas a sus compañeros de presbiterio, de academia, oye, ¿sabes qué, canijo? Estoy pasando por esto, me duele, me gusta una muchacha, me gusta un muchacho,
siento sequedad espiritual, estoy muy estresado, el Padre Salvador no me dejará mentir, hay amigos dentro del círculo sacerdotal. Oye, ¿sabes qué? Te invito unas carnitas asadas, vamos a hacer este plan de pastoral, te integran de alguna manera. Sí. Y es Perdón, difícil a veces abrirse. perdón que interrumpa en este aspecto. Si a lo mejor estamos hablando de dos realidades sacerdotales completamente diferentes. Yo he estado en Latinoamérica y la manera de trabajar de Latinoamérica se nota mucho la influencia de que en Latinoamérica los que fueron a evangelizar a Latinoamérica realmente la gran mayoría eran órdenes religiosas. Y aunque los sacerdotes luego son diocesanos, en México, en Colombia o en Puerto Rico, que yo he estado, solo he estado en esos tres países, pero se nota mucho la influencia esa de trabajar codo con codo, la influencia esa de la vida en comunidad. En Europa no es así. En Europa son las órdenes religiosas, pero los diocesanos tendemos mucho al individualismo. Sí, nos reunimos, tenemos una vez a la semana una reunión de todos los curas de la zona. Vale, pero tú luego te vas a tu parroquia, tu realidad y tu mundo, ¿no? Y como que no es tan parecido. No sé si me estoy explicando un poquito el tema ese de que como que los diocesanos en España, y supongo que el caso del padre Mateo es el mismo, muchas veces ese miedo de decir estoy mal es algo muy, muy fuerte, ¿no? Porque es mostrar a un lado tuyo vulnerable y como que no puedes ser es como que te pones en la cabeza de que tienes que ser un buen sacerdote. No entra dentro de tus planes tengo un problema psicológico, tengo una crisis, no sé, me he enamorado. Eso no entra dentro de tus planes como sacerdote, tus órdenes de sacerdote, para cumplir tu misión y tu vocación que ha sido trabajada durante unos años de seminario. Y como que no es tan fácil el decir a los compañeros, a tus otros compañeros, el estoy mal. Es muy difícil. Sí, a propósito, entonces yo quiero compartir precisamente mi experiencia como laico comprometido, mi trabajo que ha sido precisamente junto a los sacerdotes religiosos, religiosas, ¿no? En esa experiencia, por lo que usted está comentando, Padre Salvador, a diferencia, bueno, de lo que podría ser el presbiterado, diocesano en Europa con el latinoamericano, aunque no sean religiosos, pero que son sacerdotes. Yo, por ejemplo, de adolescente que empezaba a colaborar en la parroquia como adolescente, inmaduro, a veces también irresponsable en las tareas, en los cargos que nos dejaba el sacerdote, a lo mejor no percibía esos enojos, esas molestias de nuestro párroco. Ya después que va uno madurando, ese sacerdote que se daba cuenta que uno va madurando también en el servicio pastoral, le va dejando a uno cargos, ¿no? Como decía Marcos, ¿no? Le va dejando responsabilidades. ¿Por qué? Porque ya ve que sí se compromete. Pero veo también ese lado humano de mi párroco, después que ya casi antes de que saliera uno de nuestros párrocos, Luis, pues yo, mira, mis días de descanso, a veces salgo o a veces me reúno con mis compañeros que también tienen ese día de descanso y los invito a veces a mi casa. Él tenía ya es, un sacerdote muy maduro, todavía con esas fuerzas que le da el Señor, llega a confesar, eh, en un santuario muy importante de aquí de la Ciudad de México, pero a mí me llamaba la atención, ese aspecto humano que no se aislaba, sino que convivía con sus compañeros, jugaba billar, ahí en su casa. Y ahí supongo que ya entrará la manera de ser de cada uno. Ajá. Claro, hay Pero también, algunos que, por ejemplo, también, pues somos un poquito más. Yo soy muy reservado, soy muy, ¿sabes? Como que enseguida me gusta mi espacio. Me gusta estar con compañeros, sí, pero soy más feliz estando yo solo, por ejemplo. Entonces, eso ya supongo, Luis, que depende de personalidades. sí. Bueno, Padre, perdón que entonces, interrumpa. ajá, Ahí en esa parte,
desde lo que usted es como humano, como sacerdote, sin desvirtuar lo que dice Luis, me gustaría en lo personal que me ilustrara sobre cómo vivir la soledad como cura. ¿Por qué? Porque es ahí donde ataca tanto el maligno si uno no tiene bien definido esa parte y por otro lado la parte del activismo, el mesianismo, el estar trabajando, porque si uno hace encuestas a personitas que recién han salido del seminario, de la vida religiosa, en la pregunta que se ha hecho ya desde el 2000 hasta la última encuesta en el 2020 en Francia, una fue en Italia, otra fue en Brasil en el 18, en la pregunta, ¿tú cómo te sientes? Los sacerdotes mayores felices a lo que Dios les daba y 70, 80 años y seguían dando batalla, pero un sacerdote joven ya me siento cansado, ya me siento quemado, me siento estresado. ¿Cómo Claro. lograr que este estrés desde la oración, desde lo que uno pudiera llegar a ser en el caso de uno como laico, pero ustedes como sacerdotes, que es el caso, cómo llegar a que no les afecte? ¿Cómo vivir esta soledad? A ver, yo desde mi realidad, lo primero que te tengo que comentar es que España, la madre patria, el gran país que envió para evangelizar a Latinoamérica, necesitamos que nos vengan a evangelizar. O sea, España está muy desacralizada. Ayer lo comentaba con ayer tuve sesión con mi psicólogo y yo digo, es que los obispos no son conscientes de que en 20 años, y me estoy tirando muy para arriba, vamos a tener las iglesias vacías. Hay mucha gente que se ha apartado de la iglesia por situaciones, no vamos a entrar ahí, ¿no? Pero hay muchísima gente que sí, que es católica, pero no es practicante. Muchísima. Entonces, toda esa situación que de golpe de repente, yo en mi curso de ordenación somos seis personas. Y somos creo que la tercera diócesis con más sacerdotes de España, por detrás de Barcelona y de Madrid, ¿no? Después de Barcelona y Madrid, Valencia es la tercera diócesis con más sacerdotes. Pero estamos empezando a tener problemas de, de colocación. ¿Qué pasa? No cuadran los números. Entonces, cada vez los sacerdotes llevamos más cosas, vamos más cargados. En vez de ahora llevar un pueblo, o lo que antes llevaban dos sacerdotes, a lo mejor un sacerdote llevaba dos pueblos y el otro otros dos pueblos. De golpe, de repente, a estos dos sacerdotes los cambian y envían solo a un sacerdote para que lleve los cuatro pueblos. Entonces, esa situación de sobrecarga, de estrés, de que no se está, creo, poniendo el acento en el laicado, por ejemplo, en España, en la importancia de que los laicos cojan el timón y digan, oye, vamos a, no sé, pues cuando no haya una celebración, o sea, yo eso lo he vivido, cuando no haya una celebración de la Eucaristía, porque evidentemente el sacerdote necesita descansar. Oye, pues vamos a hacer una celebración de la palabra, vamos a continuar nosotros trabajando en ese aspecto, ¿no? Eso no se está cuidando. Entonces, claro, eso genera a los sacerdotes, que como tú decías, ¿no? Los mayores eran como muy felices, muy realizados en su sacerdocio, pero es que cada vez los jóvenes, me voy a incluir, aunque tengo ya más de 40, pero me voy a incluir dentro de los sacerdotes jóvenes, vamos más estresados, vamos más agobiados, la presión cada vez es mayor. El querer, ese decir, ostras, es que tengo que rendir, es que tengo que ser a imagen de Cristo, esa presión hace que al final esto es una olla a presión. Entonces, simplemente como comentarte, muchas veces a mí me daba miedo en mis comunidades parroquiales que he llevado el expresar mi debilidad. El decir, oye, pues mira, hoy me encuentro mal, hoy no puedo, eso no, eso nunca. Prefería ponerme la máscara del todo va bien, aunque me estaba muriendo por dentro, vamos para adelante. En ese momento de crisis entra, por ejemplo, en mi vida un movimiento al cual también le debo muchísimo, existe a nivel internacional, existe en todas las partes del mundo, que es Encuentro Matrimonial. Encuentro Matrimonial es un movimiento principalmente, pues como su nombre lo indica, para matrimonios, pero también los sacerdotes y los consagrados tenemos una parte muy importante dentro en ese movimiento, pues de acompañar y de vivir tu vida en relación. Igual que el matrimonio la vive entre sí, que tú la puedas vivir con tu comunidad. Hasta que yo no hago el retiro o el fin de semana que llaman ellos de encuentro matrimonial, yo no descubro la belleza de poder abrirme total y plenamente a otros sacerdotes. Por ejemplo,
Eh, yo en el fin de semana se habla de la muerte, se habla de la sexualidad. Eh, yo cuando el sacerdote que vivió conmigo que me dio ese fin de semana me compartía sus dificultades a la hora, pues eso de hacer oración, sus dificultades, pues muchas veces en el plano de la sexualidad, yo alucinaba, decía, wow, o sea, este hombre me ha abierto su corazón sin miedo a que yo lo pueda criticar o que yo pueda usar eso que él me ha contado para luego hacerle daño en otro ambiente, ¿no? Ahí descubro que no está mal ser frágil o no está mal el decir, pues mira, pues hay veces que me cuesta hacer oración o hay veces que me cuesta, yo qué sé, llevar los grupos de la parroquia o la tía Pepa que me saca de mis casillas y no puedo y no puedo con ella. O sea, ahí me di cuenta y fue cuando yo hice el clic, y eso estoy hablando hace 5 años, de decir, bueno, vamos a trabajar esa vida en relación con Dios y con la comunidad. Y ahí fue cuando yo descubro un poco esa vivencia sacerdotal, porque hasta ese momento se había centrado en lo puramente, digamos, organizativo y pastoral. Cuando yo me reúno con mis compañeros sacerdotes, nosotros llamamos el arciprestazgo, que es la zona, lo que hablamos es de qué tenemos que hacer con la catequesis, qué tenemos que, yo qué sé, los avisos que nos envían de las reuniones, de las formaciones, de los retiros, no sé qué. O sea, como todo, agenda, 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 cosas, 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 cosas. Pero no hablamos desde el cómo corazón. se sienten, No así es un es. espacio en el que tú te sientas seguro personalmente en eso, ¿no? Entonces, a mí Encuentro Matrimonial me abre las puertas de un espacio seguro en el que yo incluso poder compartir con... Yo tengo un matrimonio que se llama Mi Team, es mi pareja con la que yo siempre comparto, voy a su casa, tengo muy buena relación con sus hijos, hemos compartido, yo todo esto que he dicho ahora en redes, ellos ya hace tiempo que lo saben, ¿no? He tenido ese privilegio de poder tener una pareja que me quieren, que me valoran, que apuestan mucho por mí. Incluso yo muchas veces les decía, es que yo me siento el rarito de la diócesis, ¿no? En esto de la evangelización digital. Y ellos siempre me han mostrado su apoyo, me han dicho, porque hay una cosa muy bonita, y ya os dejo hablar, de encuentro es que cuando tú haces un compartir con otro sacerdote, con un religioso, religiosa o con una pareja, lo primero que empiezas diciendo es, lo que más me gusta de ti últimamente es, y ahí pues añades, ¿no? Entonces, para mí, escuchar, por ejemplo, de otras parejas, es que lo que más queremos de ti es que seas, porque, o sea, lo que más nos gusta de ti es que seas valiente, o que seas osado, o tu ilusión, o tu humor. O sea, para mí escuchar eso es sanador. Para mí eso me ha sanado poco a poco también. No solo la parte psicológica, sino también la parte humana del sacerdote. Ahorita vas tú, Alejandro, porque lo que estaba comentando el padre, eso es algo que yo también quería externar, ¿no? Por esas vivencias que he tenido, esa oportunidad de que si un sacerdote te abre su corazón y la confianza, por lo que decía Marcos, ¿no? Para confiarte esas situaciones, esas emociones, esas inseguridades o esas broncas con alguien de la comunidad, de su comunidad, que no se la vas a decir a cualquiera. Y entonces primero escuchas, dejas que hable, que se desahogue, ¿sí? Y luego ya tú puedes darle tu opinión, una idea, una sugerencia. Ajá. Porque Desde mi algo, punto de vista es complicado encontrar esos espacios, al menos en la vida parroquial. Yo por lo menos me ha sido difícil, a lo mejor por mi manera de ser no, también, bueno, ¿no? es que yo no era, yo tengo una amistad sacerdotal que no soy de su parroquia, pero por razones de trabajo, ¿sí? Bueno, pues lo apoyaba, él me apoyaba, pues obviamente pagándome por ese trabajo, pero nos dábamos tiempo, conversábamos, ajá. Y entonces él fue el que dijo, es que yo no quiero no nada más que me consigas este material de lo que necesito. Soy bibliotecario, especialista en bibliotecas teológicas. Entonces le proporcionaba el material, podía dialogar con él por los temas que necesitaba, pero también me decía, es que quiero que también seas mi amigo, quiero que conversemos, ¿sí? Entonces esa amistad era también
pasar un tiempo, que me platicara, él me platicaba sobre todo, yo permitía que él se expresara, ajá, así como usted lo que ha ido atravesando en su experiencia como sacerdote, como pastor, esas dificultades, eh, esas amarguras, esos conflictos a veces con algunos feligreses. Ah, bueno, ok. Dejaba que hablara y luego yo le compartía mi opinión como amigo. Se fue desarrollando esa amistad, pero como amigo también, sí, él puede hablarme, puede decirme, pero yo también tengo que darle mis ideas, mis opiniones, ajá. No pasan de los dedos de la mano las veces en que llegamos a tener diferencias fuertes, ¿sí? Y su comunidad que nos conocía en esa amistad estrecha, una de sus secretarias me dijo, Luis, es que ustedes no pueden hablarse así si se llevan muy bien, son buenos amigos. Bueno, es que somos amigos y yo tengo derecho a decirle cuando se equivoca. Ajá. Pero respetando, obviamente, su calidad de pastor. En otra ocasión también con mi familia, ya estaba en la casa, ya era noche, me habla, estábamos platicando, sube el tono, ya a un nivel de discusión, ya colgamos y a mí me regaña mi familia. Oyes, ¿por qué le hablas así? ¿Por qué le gritas? Es un sacerdote. Ah, bueno, para ustedes es un sacerdote, para mí es un amigo y yo nada más le estaba recordando algunas situaciones que no son correctas, ¿no? Seguimos teniendo diálogos, conversaciones, tratos, ya no como antes, porque ya también es una persona muy más madura que yo, ajá, pero le agradezco que tenga esa confianza, ajá. Entonces, va este comentario para aquellos sacerdotes que, como dice Marcos, si tienen esa confianza es porque saben que les van a corresponder, no por un silencio sino porque van a ser honestos con ellos. Ajá. No solamente para escuchar, sino también para a veces darles un punto de vista que tiene que diferir como un amigo. Ajá. Marcos. Bueno, yo quisiera compartir en esta parte, ¿no? Bien dice Luis y decía el Padre Salvador, la parte de la interacción con otro. Cabe decir que como laicos uno debe de guardar un sigilo también y de no escandalizarse en tanto que nos abren su corazón, sus necesidades, sus debilidades, y debe uno de guardarlo, porque hay cosas que no es propio que lo expanda uno hacia el común de la sociedad o por ocultarlo, sino para no generar un escándalo mayor y saber dirigir en el amor, en la oración a Cristo Jesús, a aquel que está siendo acompañado, porque no es sano el andar ventilando situaciones muy íntimas del otro. Es mi amigo y como es mi amigo o lo siento como mi amigo humanamente, me siento con la confianza de decirle tal o cual cosa desde lo sano, como decimos acá en México, decirle sus verdades, desnudarle el alma. Y en este sentido también cabe decir que es un don de Dios, creo yo, el reconocer nuestras propias limitaciones, el decir no puedo, el no quiero, el no tengo ganas, el me siento mal. Y en el hecho religioso de las comunidades que son aislados, las partes contemplativas, pues ¿a quién se lo voy a contar? Pues a nadie mejor que al Señor Jesús en la oración. Porque nos vemos las caras todos los días, porque ya me caíste gordo, porque ya nos jodimos la vida, porque el vivir en comunidad es pesado. Ya lo decía el Padre Salvador, el ser diocesano, tanto aquí en México como en España, pues somos personitas que buscamos, y digo, lo he topado porque al igual que Luis, pues he tenido la oportunidad de convivir con sacerdotes diocesanos, al igual que religiosos. El sacerdote diocesano tiene el perfil a veces de ser individualista, de caer en el activismo, en el mesianismo, en el yo puedo, de si llega una nueva parroquia, destruye o destroza o no da continuidad a lo que ya estaba si no es lo mío, y el celo pastoral, por llamarlo de alguna forma. Decía Luis, pues es muy humano enojarnos. Pedro, Pablo, Bernabé se enojaron y no por eso dejaron de evangelizar. Y aun cuando tuvieron diferencias en el concilio de Damasco, pues se da todo por el Señor. Yo creo que si eso se tiene a la base, la parte espiritual, como lo dicta don Benedicto XVI de feliz memoria, y agarrados de la mano de María, yo les abro un poquito de mi proceso.
Yo en un momento dado, al no tener un papá biológico, un papá, un padrastro, digamos, estable, pues me agarro por testimonio de un sacerdote de mi papá Dios. Y es desde ahí donde descubro esta filiación como hijo, en donde digo, sí soy un pecador, pero también soy un hijo de Dios, no cualquier hijo, un hijo muy amado de Dios, en quien Dios mismo, en cuanto mi padre y yo su hijo, tiene él puestas en mí todas sus complacencias. ¿Y dónde me lo dice? No solo en la Eucaristía. Es muy importante el que uno lo busque y que uno lo transmita, más que decirlo, vivirlo de primera mano en la oración. Y son tiempos privilegiados que uno tiene que buscar, no por el activismo de que no me da tiempo a hacer mis laudes, mis vísperas, mis completas porque está de vacaciones o por lo que sea. Uno ya trae un camino de formación y el padre Chava no me va a dejar mentir. La vida en parroquia es muy difícil, pero si uno se organiza y de lo que uno vivió en el seminario o de lo que uno llevó a cabo, pues replicarlo básicamente. Creo que eso es como el alma mater, ¿no? Recordar esos momentos bonitos de la amistad, de la fraternidad y desde allí se da esto. Pero también buscar momentos con María, usar el rosario, hacer actos marianos, el abrirse uno con su mamá del cielo, ¿no? Mamá, me siento así, mamá, no me sueltes. A veces cuando yo les digo a personas que voy acompañando en el hecho religioso, pues tírate al piso con Dios. A él le gusta que te tires al piso, pero dile, ábrele tu corazón. Es que Dios ya lo sabe. Yo aquí me confieso, no, la confesión no vale así de Dios. Yo me acuso de esto, sino voy con el sacerdote y le digo, porque aquí en Latinoamérica pues son mucho la parte de la ideología en cuanto a la superstición, la parte de un sincretismo bárbaro porque el hombre ha perdido el camino de la fe y cuando se pierde la fe, pues cae en la superstición. Y creo que también en el hecho sacerdotal o monacal, cuando uno se finca sobre la idea de quiero ser sacerdote, por ejemplo, el que está en el seminario, y ya llega el sacerdocio y ahora qué sigue, ya que eres sacerdote o eres religiosa, pues llegar a la santidad, que creo que eso es lo primordial. Así es, eh, me recuerda precisamente en esa relación con sacerdotes religiosos, precisamente, ¿no? Esa, esa apertura y confianza que llegan a tener los sacerdotes como pastores, ajá, con el laico, y que debe de ser consciente también el laico, ajá, como tú dices, por ahí en una deformación de la actividad pastoral de la iglesia en general, ¿no? Este, como que se pone el laico igual a nivel del sacerdote cuando no es su función, sino acompañar al sacerdote, ¿sí? Quien toma finalmente la decisión, el rumbo de la pastoral, ¿sí? Y uno realiza aquello que el párroco tiene oportunidad, sí, de dialogar, de comentar la experiencia que pasa, no como los 72 discípulos escuchan al Señor, le obedecen, regresan contentos y Cristo alaba a Dios, ¿no? ¿Sí? Pero no porque ellos dijeron, no, es que tú estás mal, Señor, sino que nosotros vamos a hacerlo como imaginamos, no, obedecieron al Señor. ¿Sí? Entonces, tener esa actitud con los pastores, con los sacerdotes, precisamente para no caer en conflictos y que al sacerdote precisamente le causa un conflicto, un trauma, un choque. Ajá. ¿Por qué? Porque su comunidad, debiendo de apoyarla, se pone casi casi en el lugar del párroco. Padre. Eh, me he perdido, es que me ha entrado una llamada y me he perdido un segundo y no sé de qué estábamos ahora hablando en concreto. Bueno, es que estábamos comentando sobre la participación del laico, ¿sí? Para Sí. apoyar al sacerdote, ajá, respetando precisamente su lugar como Sí, cabeza. pero al menos desde la parte que me pertoca europea, ¿no? Aquí cada vez se hace más necesario que los laicos tomen iniciativa, ¿no? Porque por situación social o religiosa cada vez se ordenan menos sacerdotes
y no hay tanta implicación laical dentro de, por lo menos en España me estoy refiriendo, ¿eh? Por ejemplo, pues no sé, el tema, yo en Latinoamérica lo que sí que noté mucho es que, por ejemplo, que casi todas las parroquias tienen secretaria o tienen una persona que está en el despacho haciendo papeles o sacristán, ¿no? La gente que está pendiente del altar, aquí en España cada vez es más complicado encontrar gente, encontrar laicos que hagan esa faena. ¿Y quién se carga ese trabajo? El sacerdote. Yo, por ejemplo, en mi parroquia sí que tengo una sacristana que me ayuda, si no puedo abrir yo, abre ella, pero por ejemplo de toda la parte administrativa de pasar partidas de bautismo al libro sacramental, de si vienen a pedir una partida porque van a ser padrinos, o no sé, o de toda la parte económica, de guardar facturas, pagar, historia, el que me encargo soy yo. Entonces, claro, por eso digo yo, es importante el trabajar ese compromiso laical dentro de la iglesia, que yo creo que en Latinoamérica en general lo tenéis o lo estáis trabajando muy bien en ese aspecto, ¿no? A mí me sorprende eso de que en cada parroquia haya una secretaria. A nivel español me sorprende, porque aquí encontrar una persona que haga las funciones de secretario o secretaria es muy difícil, muy complicado. Entonces, bueno, yo Marcos, reafirmaría eso, reafirmaría que es muy necesario trabajar ese compromiso y esa vocación de que todos tenemos que arrimar el hombro, que decimos en España, es poner de nuestra parte para que la iglesia sea un lugar importante y que sea de verdad, pues eso, no es es la casa de todos. La parroquia es la casa de todos, no es solo el sacerdote el que tiene el que tiene que hacer. El sacerdote dirige. El sacerdote es director de el director de la orquesta. orquesta, ¿no? Pero si los músicos no tocan, por mucho que yo mueva la batuta, pues muchas veces es esa sensación de que hace falta gente que se comprometa a estar. Y remarco lo de comprometerse, ¿eh? Porque cada vez cuesta más y sobre todo en las nuevas generaciones cuesta más encontrar gente comprometida. Marcos. Bueno, en este caso, a nivel Latinoamérica, otro de los detalles que descubro a nivel de Sierra, por ejemplo, que nos están ganando el mandado los protestantes. Toda la iglesia, que no se atiende por la misma realidad que ya describe el Padre Salvador, que pues no te da chance como de atender 27 comunidades que te quedan a 2 horas o tres cada una en carro, en un terreno que es de difícil acceso. Si pueden ir jesuitas, si pueden ir franciscanos, qué padre, pero si no, pues se tiene que fletar la tarea el diocesano y tiene que capacitar a ministros extraordinarios de la comunión que asistan en la labor de hacer la celebración de la palabra y que el ministro no se esté peleando por el dinero o por ser activista, mesianista o que sin él no funciona la vida parroquial, sino que tengan un dejo de humildad, ya que si no entran los pastores. ¿Y cuál es la labor de los pastores hablando del protestantismo? Me das 3,000 pesos mensualmente, tengas o no tengas, lo tienes que participar porque es el diezmo y tienes que vender la vaca, porque si no te excomulgo y no te doy los servicios como es la oración, la atención y demás. Y eso pasa mucho en las zonas de sierra, ¿no? En la parte indígena, porque van ganando desde voy, te atiendo, te escucho, es como el cliché, y ya que te enganchaste te lavo tus cosas, tus trastes y demás, y te voy ganando por esa parte. Y el sacerdote realmente pues no te da chance, aunque quisiera el sacerdote pues ir cubriendo esas comunidades una vez por día. Amén de la atención a enfermos, de la dispersión de sacramentos y demás, o la cuestión administrativa, ¿no? Pagar un seguro sacerdotal que a veces pues no te alcanza porque pues la misma cuota no te da y tienes que andar vendiendo mole o haciendo aretes o vender otros artículos para que pues más o menos sufraje la dinámica económica y Eso, cubrir los eso aquí gastos en que te pide la España. diócesis. Eso aquí en España, gracias a Dios, no tenemos ese problema del tema ese del sustento sacerdotal. No, no tenemos que llegar a vender, como tú dices, mole o arepas al final de la celebración o hacer un bingo. Que eso me resulta también muy curioso en Latinoamérica, ¿no? Lo de vamos a hacer ahora al terminar la misa un bingo de no sé qué o un sorteo de no sé cuántos. Aquí en España, gracias a Dios, todavía tenemos un poquito de cojín en ese aspecto
de que los católicos, al marcar la X en lo que se llama la declaración de la renta, que es lo que tú pagas al Estado, ahí destinan una parte para el sueldo del sacerdote. Entonces todo esto va unado con el burnout, ¿no? El saber cómo de dónde sacó tiempo para la administración parroquial, para atender grupos de evangelización y demás. Creo que si el sacerdote religioso o religiosa se organizan en sus tiempos de convivencia, de fraternidad, de apostolado y demás, en la honestidad de y saber abrirse sin miedo, digo, independientemente de lo que pueda llegar a darse, es difícil, es complejo el tener confianza en el otro, pero creo que es necesario desde la oración. Y creo que si lo vamos abriendo como hermanos y viendo mis debilidades, digo, ya el Padre Salvador nos hacía este reflejo. Yo pasé por esto, yo viví esto, a mí me costó, véanme, sin embargo estoy aquí. Y lo veo como la parte de Pedro, ¿no? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, que aún con mis broncas, pues aquí estoy. Y no fue como Judas, ¿no? Y no por juzgar al Padre Mateo, porque sus situaciones internas habrá tenido. Digo, no estoy juzgando decir que haya sido un Judas, no sabemos. Hay una cuestión que ahí la gente puede aludar, ¿no? Entonces el Padre Mateo está en el infierno. No lo sabemos, apelamos a la misericordia de Dios y que en ese sentido no juzgamos para no ser juzgados. Y ante todo rezar por los sacerdotes, por las religiosas, por sus familias, porque también es complicado. El sacerdote no nace de las piedras, se da en familia. Y esa familia también puede traer broncas de drogas, de alcoholismo, de prostitución, de desintegración familiar. Y es una cosa que el sacerdote o la religiosa se cargan a sí mismos, más si sus papás o hermanos ya son grandes. Y uno dice, pues, ¿qué voy a hacer? Es mi familia también. Cuando uno se ordena para la iglesia o estudia para la iglesia, pues no deja de ser un hombre o una mujer de familia. Y pues no deja uno de mirar también para esas necesidades, ¿no? Creo que es muy importante la oración como laicos y sobre todo apegados al corazón de María. Es el camino más cercano, la carretera más cerca para llegar al cielo en el Señor. Sí, recuerdo precisamente, será 1 o 2 años antes de la pandemia, me habían invitado a dar una plática en una parroquia y el párroco precisamente, ya con más o menos con la experiencia que tiene usted, Padre Salvador, estaba atravesando también esa crisis. Me decía un doctor que me había invitado, ¿no? Que había sido mi alumno. Mira, él le pidió a su párroco, porque se sentía un poco solo, para que le permitiera que su uno de sus hermanos lo acompañara, ¿no? Entonces, eh, ese aspecto de otras problemáticas que ustedes pueden estar atravesando y que tienen que externar, no deben de tener pena, ¿no? Externándolo con su obispo, ajá, externándolo con la confianza que le tengan a algún compañero, que dice Marcos, ¿no? Porque yo sé que no se va a aprovechar de eso para después a mí echármelo en cara, no. Sé que es alguien que tengo confianza, ¿sí? Por la situación, la problemática que estoy atravesando, al que le puedo confiar y que me puede también dar un consejo. Como les digo, con este sacerdote no, no he hablado más de algo que pueda comentar por esas experiencias que he compartido con él, ajá, esas anécdotas que me ha comentado. Hemos tenido momentos, sí, les digo, no se llenan los dedos de la mano, ajá, cuando hemos tenido conflicto, pero son más las experiencias gratas, ajá, el que me haya permitido colaborar a veces, en algún programa, de su pastoral parroquial, ¿sí? Pero respetando su autoridad como sacerdote, como párroco, ¿sí? Y ese tiempo que él quiere dedicar, cuando ya está cansado, cuando sabe que ya no puede rendir como pastor, pero que quiere pasar un tiempo con alguna amistad, descansar, ¿sí? Entonces, para que sus compañeros sacerdotes realmente lo consideren, ¿no? Pedro y sus compañeros, cuando trabajaban con Jesús, no se nos olvide, ¿sí? Tuvieron una jornada que después de que Jesús estaba evangelizando, les dijo, vengan, vamos a un lugar solitario para descansar. Y cuando subieron a la barca,
La gente ya sabía dónde iban a aterrizar y los estaban esperando. ¿Y qué pasó? Pues esos que pensaban que iban a descansar, otra vez a trabajar, ¿no? Denles de comer, pues ¿de dónde? Despáchalos, porque seguramente ellos también ya estaban con hambre. Esos despáchalos, pues porque nosotros también ya tenemos hambre, estamos cansados. Pues no, denles ustedes de comer. Apenas si tenemos 5 panes y 2 peces, ¿no? Bueno, vamos a trabajar, júntenlos en grupos, ¿sí? Y hay que repartir. Comieron aquellos que lo siguieron, comieron seguramente los apóstoles. Yo cuando luego uso ese pasaje, cuando andaban repartiendo los canastos, seguramente partían un pedazo de pan, un pedazo de pescado y se lo metían porque ya no estaba, ya no aguantaban, ya tenían ellos también. Al final, ¿qué nos dice el Evangelio? Juntaron 12 canastos, ¿no? Entonces, ¿están cansados? Es normal. ¿Están fastidiados? Es normal, ¿sí? Esta amistad, este sacerdote me decía, Luis, es que yo ya estoy cansado, ya no puedo más, ya es mi hora de cerrar, quiero cerrar, pero quédate tantito, vamos a platicar, ¿no? ¿Sí? Sean, sean puntuales con su trabajo, si saben que pueden dar un poco más, ajá, en su servicio, háganlo, ofrézcanselo al Señor, ese cansancio, ajá. Y luego, como dice Marcos, entonces, Señor, estoy cansado. Abrázame, recíbeme, Madre Santísima, ¿sí? Tú sabes cómo me siento. Ajá. Vayan con alguna amistad, salgan de ese trabajo que a veces, como yo también lo comparo como el trabajo de los padres de familia, se hace rutina, ir a trabajar, regresar a la casa, atender a la familia, se siente cansado. Y luego van con una amistad. Voy a salir, voy a platicar con fulano, voy a salir con una amiga, la mamá, ajá, a platicar, porque es su tiempo personal para distraerse, para salir de la rutina. Padre, Bueno, yo me gustaría añadir que al final, para poder juzgar o para poder opinar sobre la vida del padre Mateo, hay que calzarse esas zapatillas, ¿no? Por las que pasó el padre Mateo. Os digo que no es una situación fácil. No, no, yo me imagino por lo que puede haber pasado, pero no, tampoco soy 100% consciente, ¿no? Del proceso ese. Entonces, lo que me gustaría remarcar sobre todo es eso, ¿no? Lo hacemos por su eterno descanso, por su alma, para que el Señor pues, lo abrace en ese abrazo eterno de la misericordia y de la eternidad. Porque es muy fácil decir, no, es que se dejó, es que no tenía suficiente fe. Eh, las personas que nos puedan estar oyendo y que hayan pasado por una depresión sabrán perfectamente hasta dónde te llega. Por mucha fe que tengas, ¿no? Por muy creyente que seas, cuando esa oscuridad de la depresión se te viene encima, es como que no ves más allá de ese momento. Y es duro pasar esa situación a nivel personal, pero al final también el Señor se hace presente en nuestras debilidades. Como decía San Pablo, tu gracia me basta. Le decía al Señor, tu gracia me basta. Pues al final es comprender eso, ¿no? Que el Señor no nos hace pasar por esas situaciones para mal, sino para crecer, para hacernos santos. Y que es muy importante, vuelvo a insistir, pero me parece súper importante el reconocer o el dejarse acompañar, ya sea de una manera activa como un psicólogo o ya sea de una manera pasiva, como por ejemplo pues, la feligresía de mi parroquia, que pasó conmigo todo ese proceso. O sea, que no me estuvieron agobiando porque ellos sabían cómo yo era, sino que al final pues, me estuvieron simplemente acompañando y rezando por mí. Estos días he tenido muchos mensajes y muchas conversaciones con gente de mi comunidad parroquial que me decían, sabíamos que estabas mal y no sabíamos qué hacer nos dolía porque no sabíamos qué hacer para ayudarte, ¿no? Pero sobre todo pedíamos mucho.
en oración ante el Santísimo por ti. Y ahora, visto desde esa perspectiva, a mí me emociona. Me emociona el sentir que al final no solo el Señor, sino también la gente te quiere mucho. Te quiere, te valora, te aprecia. Que aunque no has hecho bien las cosas o podrías haberlas hecho de otra manera, esto también me ha servido para querer más a mi comunidad parroquial. O sea, no tengo por qué ser el fuerte o el siempre el válido, ¿no? Sino también tengo esa gente que sé que pide por mí, aunque no sea el santo sacerdote que ellos querrían tener, ¿no? Marcos. Primero agradezco a Dios y al Padre Salvador por su testimonio, su vida y pido por él que el Señor lo siga bendiciendo. Gracias Luis por tu trabajo, por difundir esta parte. Bueno, mi deseo es que entendamos que Cristo no es una idea, no es un libro, es una persona. Y al entender que es una persona, puedo dialogar con esa persona como se dialoga con un amigo. Porque cuando pierdo esa parte del piso y me quedo con la parte de mi soledad, mi nostalgia, mi depresión, mi estrés, mi ansiedad, es cuando busco estas desviaciones del dinero, del placer, de pseudo, falsos amigos, del vicio, o sea, muchas cosas que entran, porque el maligno, dice el dicho, va a entrar por donde el mecate está más próximo a quebrarse. Y es ahí donde nos va a estar dando lata. Entonces hay que reforzar desde la espiritualidad, desde la oración, desde vivir mi Eucaristía, desde vivir lo que yo soy como hombre de fe. Cristo, insisto, no es una idea, no es un libro, es una persona, es un ser amado en el que creo, en el que entrego mi vida porque Él entregó su vida por amor, por mí. Y no es un cliché, no es un fanatismo. Cuando lo vivimos desde esa óptica, creo que va a ser más fácil reconocer mis debilidades, porque entonces cuando soy débil, soy fuerte. Y en esa fortaleza que Cristo me dará, pues también nos va a compartir algo de cruz. Es difícil entenderlo a estas alturas, pero también me va a ayudar una vez que ya lo pasé, que ya lo viví y el Padre Salvador lo entenderá mejor, porque ya lo pasé, porque ya toqué fondo, puedo acompañar a otro. Ayudar a otros, correcto. Y es desde la cruz, no hay otra. Como dijo la mamá de Juan Bosco, ¿ya estás listo? ¿Ya te ordenaste? Ahora súbete a la cruz porque acabas de empezar. Es difícil. Y como también dice el padre Juan Pablo I, cuando muere su madre, Señor, dame la fortaleza para resistir el golpe con el que me golpearás. Dame, Señor, todo lo que me pides y pídeme todo lo que quieras. Es complejo, pero tenemos que acompañar a los padres, a las religiosas. Nosotros como laicos, creo, somos los perros ovejeros que los vamos acompañando. Ustedes, los pastores, son ustedes, no nosotros. Y si tengo claro que soy el perro ovejero que asiste a mi pastor, y no por el Padre Salvador, no por Salvador en sí, sino por lo que Él me representa en Cristo Jesús, y que humanamente se puede caer, y que va a estar una mano para decirle, no te hundas, ten fe, aquí estoy junto contigo en el Señor para sostenerte, no para criticarte, es cuando entiendo que es cuando el hombre puede bajar la mirada y decirle al otro, te ayudo, no por lástima, sino porque en esa persona te ayudo, está esa persona sufriente, está esa persona que también está Cristo, ese Cristo doliente, ese Cristo que a veces nadie ve y que cuesta trabajo. Así es, pues quisiera entonces terminar esta sesión, padre, con algo más que quiera agregar, algún comentario, sobre todo dirigido a sus hermanos sacerdotes religiosos y religiosas que estén atravesando por algo similar, ajá, y que Que buscan confíen en, precisamente, sí, sobre todo que confíen en el proceso, ¿no? O sea, si como sacerdote o religioso o religiosa en estos momentos no te encuentras totalmente en conexión, tranquilo, tranquila, no pasa nada. O sea, no pasa nada porque en este momento no te encuentres al 100%. También, bueno, permitidme que os comparta también una situación que me ha pasado muy hace poquito. Es aquí justamente en la zona donde yo estoy, supongo que os llegó la noticia, en Valencia sufrimos los devastadores efectos de la Dana. sí, Nos vino una riada que arrasó con todo. Yo estoy en uno de los pueblos afectados. Mi parroquia quedó totalmente destruida interiormente, estructuralmente no, pero todo el interior todo destruido. Y en esos momentos en los que lo habíamos perdido todo materialmente, la comunidad parroquial
se levantó y dijo, vamos a por todo, ¿no? Entonces, decirles a mis hermanos sacerdotes eso, ¿no? Que se apoyen mucho en su comunidad, en algún grupo en el cual ellos se sientan cómodos, felices, sea el que sea, da igual, donde más a gusto te sientas. Yo, por ejemplo, con lo de los matrimonios, yo no me veía nunca en un grupo de matrimonios. Yo me veía con jóvenes, me veía campamentos, historias, dinámicas, tal. Y ha sido un descubrimiento, el dejarme sorprender por el Señor ha sido un gran, gran, gran descubrimiento. Y permitidme terminar con esta frase, que hay una frase de encuentro matrimonial que a mí me encanta y que me gustaría simplemente dejarla aquí para vosotros y para todos los que nos oigan, ¿no? Él dice así, ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Pues eso, dejaos amar en los momentos en los que más los necesitéis. Y bueno, vamos a pedirle también la bendición, al terminar este podcast. Marcos, una reflexión final. Pues aquel que se sienta llamado a cualquier vocación, no solo ser religioso, religiosa, sacerdote o un matrimonio, pues en todo momento va a haber crisis, va a haber situaciones que vengan a menos, pero no dejemos de integrar a Cristo en el centro de nuestra vida. Va a ser complejo porque a veces no lo vemos, ¿no? Y a veces nos sentimos indignos, pero es muy propio pedir ayuda. No estoy bien, no estoy sano, pero también saber que no está uno solo. Se puede llamar a la familia que nos asista, que nos sume, claro está, no que nos critique y nos tire, a un sacerdote, una religiosa, y ante todo, pues también es muy bueno llevar un diario espiritual, es muy bueno llevar un acompañamiento espiritual con un religioso, una religiosa, confesarse al menos, si no cada mes, cada 2 meses, para ir revisando cómo está la conciencia, asistir con algún psicólogo si lo creen necesario y abrirse, tener confianza. No es el prejuicio de cómo le voy a decir esto, que me gusta la pornografía o que me masturbo o que tengo esto, que tengo el otro, que tengo un amante, así como es, para que nos puedan ayudar. Si tú ocultas cosas, no se te va a poder apoyar. Y cuando el mal ya esté más grave, cuando el cáncer haya avanzado más, que haya hecho metástasis, ya estás muerto. No por Dios ni por los demás, sino porque tú no te quisiste abrir. Ese es el secreto, tener confianza y hablar con la verdad. Muy bien. Pues ahí tienen ustedes, amigos de Católicos en Línea, la experiencia de un sacerdote que ha atravesado también, que ha tenido, gracias a Dios, esos instrumentos, que le han servido para poder superar esos malos momentos. Eh, Como dice Marcos también, ya para estas nuevas generaciones, de sacerdotes, que no consideren la psicología como una enemiga de la fe, sino por el contrario, una verdadera psicología católica va a acompañar a, a la espiritualidad, la dirección espiritual que necesitan los sacerdotes, ¿sí? Entonces, para que cuando estén atravesando situaciones como la ha atravesado el Padre Salvador, como la ha atravesado el Padre Mateo, este, busquen precisamente un apoyo tanto espiritual como psicológico y también el hablar con alguien de confianza, un amigo, una amistad, algún familiar, ¿sí? Al que le tenga confianza y que saben que lo que ustedes platican queda entre ellos, pero también van a recibir un consejo, ¿sí? Entonces, eh, les agradecemos su compañía y terminamos entonces este podcast, Padre, con una oración que le dedique a sus compañeros. Bueno, permitidme terminar diciendo que mi pasión, que es la evangelización digital, más que nada porque si alguien quiere seguir el contenido que elaboro, sobre todo en TikTok saco mi lado más humorístico y en Instagram mi lado un poquito más reflexivo. Entonces, pues bueno, hay un poquito de callo, un poquito de arena, cada uno que coja lo que buenamente le venga bien para su vida espiritual y personal, ¿no? Me podéis encontrar en esas dos redes sociales como Mosen Boro, con dos S, Mosen con dos S. En valenciano significa Padre Salvador. Aquí en mi tierra en concreto hablamos, aparte del castellano, como me estáis oyendo, hablamos también un idioma propio de mi región que se llama el valenciano. Y Mosen significa como cuando vosotros llamáis a los sacerdotes padre.
Y Boro es como Chava para vosotros, ¿no? Allí en México he descubierto que mi nombre es Chava. Pues eso, en valenciano mi nombre es Boro. De ahí mi hija, mi nombre en redes, Mosén Boro, es Padre Salvador en castellano. Pues bueno, que para que me siga la gente que quiera y que quiera continuar saboreando un poquito esa maravilla del Evangelio que ahí yo también he descubierto, ¿no? Una cosa muy característica de mi psicólogo es que sus sesiones es con la Biblia. Muchas veces le comentaba cosas y tal, y él me decía, mira, este libro, no sé si lo conoces, ¿no? Tiene un humor muy gracioso mi psicólogo, y me sacaba la Biblia y dice, este libro no sé si lo conoces, y me lo plantaba delante de la mesa y veíamos pues, situaciones de mi vida reflejadas en la actitud de Jesús. Y yo alucinaba, ¿no? Y ahí he descubierto ese lado tan asertivo que tiene Jesús de actuar con la gente y decir las cosas cuando son A, ¿no? Y cuando no, no son. Ahí he descubierto un gran mundo que la verdad es que estoy intentando lanzar esa alegría del Evangelio a través de las redes. Y bueno, y agradeceros también este espacio donde poder profundizar un poquito, charlar con Marcos, un profesional, y contigo, Luis, que es un placer siempre y para lo que buena necesitéis. Y bueno, pues sobre todo pues, nos ponemos en oración, le pedimos al Espíritu Santo que continúe soplando en esta nuestra iglesia, que Él guíe los pasos del Santo Padre, del Papa León, de todos los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que todos podamos trabajar esa santidad. Pedir por todos aquellos que están en crisis, no solo por los sacerdotes y las religiosas y religiosas, sino también por todos los matrimonios, que nos dejemos tocar el corazón, que nuestros corazones dejen de ser corazones de piedra y pasen a ser corazones de carne, y así pues podamos dejarnos profundamente amar por ese que es el amor con mayúsculas. Y nada, pues bueno, os voy a terminar la bendición como la doy yo siempre en mis redes con mi querido corazón de Jesús, mi gurumi del corazón de Jesús. Y por supuesto que Él, que es el amor y es la misericordia, pues que os bendiga, nos cuiden y os protejan a todos. Dios os bendiga. Muchas gracias, Gracias. padre. Muchas gracias, Marcos. Amigos de Católicos en Línea, voy a poner, como en todos los videos de algún invitado, sus redes sociales al pie de este video para que puedan contactar al Padre Salvador o también a Marcos para alguna terapia especial. Les agradecemos su compañía. Si les gustó el video, no se les olvide de darle like, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse al canal. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Hasta luego.